último bloque de este noticiero de viernes 22 de abril del año 2022 y ya mismo y rápidamente le damos pie, le damos lugar, le damos espacio y le damos voz al señor Alejandro Nava, nuestro economista de a pie, valga la redundancia. En este país tan cambiante, en un momento hablábamos de que uno de los dos era pobre y él decía que no era. Me parece que en la actualidad no solo los dos somos pobres, sino que parece que uno se quedó sin luz. Sí, efectivamente, estamos, vamos a mejorar, vamos a prender una vela. Ahí está. Ahí está, Prendimos ahí una está. vela y Bueno, justo si se conectaba con el bloque anterior, podía tener otra connotación. sí, no, mejor digámoslo así, estamos ahorrando lo máximo que podemos, entonces la vela la prendemos únicamente cuando es necesario que nos veamos. Muy bien. Buenos mediodías a la oyentada del noticiero. Y hoy quería salirme un poco de la agenda de la economía, de los temas económicos que nos están acuciando, sobre todo para parar la pelota y pensar cómo seguir, ¿no? En estos días la discusión pasa por impuestos sí, impuestos no a la renta extraordinaria o a esta renta inesperada causa de la guerra. Y por ahí lo que tenemos que pensar es un poquitito más a largo plazo. Pensar cuáles son las motivaciones de nuestro país para agrandar la torta. Muy bien. Antes de dar Pensemos paso la a lo siguiente, economía. perdón que te interrumpa, Alejandro, pero se empezó a hablar de repentinamente de la renta inesperada y hay un sector de la sociedad que todavía no debe saber de qué se trata cuando se habla de este término. Además, es extraño como se denominó. Sí, renta inesperada, en realidad debiera ser renta extraordinaria, ¿no? Es decir, aquello que no se espera o que ocurre por un evento que es ajeno a la voluntad de las partes. Uno cuando produce siempre espera obtener un retorno o una devolución de la inversión. Ese retorno esperado es lo que habitualmente se grava con el impuesto a las ganancias, ¿sí? Es una presunción de lo que uno va a ganar y lo que efectivamente ganó puede llegar a variar respecto de eso, pero en un porcentaje poco significativo. Ahora, cuando ocurre un evento que no estaba previsto al comienzo del periodo del ciclo de inversión y ese evento es ajeno a las voluntades de las personas que invierten y se debe a cuestiones coyunturales, como en este caso la guerra en Ucrania, que puede hacer que algunos mercados internacionales sean captados por la Argentina. Esa renta es extraordinaria y puede ser por mercados captados por la Argentina o porque varió el precio del bien que se está ofreciendo y eso genera ingresos adicionales que no tienen nada que ver con una mayor productividad del sector o de la persona que invirtió, sino que le vienen de arriba, digamos, por una cuestión azarosa. Bueno, esa renta es la que el gobierno argentino pretende gravar para redistribuirla. Y acá quiero parar la pelota, porque durante el año 2021, el Producto Bruto Interno, que es todo lo que en bienes y servicios produce el país, creció un 9% respecto del año anterior, pero venía en franca caída desde 2017. Producto bruto, pensémoslo como una torta que tiene un tamaño determinado, medido en dólares. Hablemos de 380.000 millones de dólares. Ese sería el tamaño de la torta total.
De esa torta, un 24%, casi un 25%, es decir, un cuarto de esos 380.000 millones de dólares provienen del sector agroindustrial. Y en el sector agroindustrial no solamente incluimos al campo, sino que también incluimos a todas las industrias alimenticias que procesan esa materia prima y la venden al exterior, como puede ser la industria aceitera o la productora de harinas, no solamente el trigo, sino también la harina, y otros derivados de productos agrícolas. Estamos hablando de un número cercano a los 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares, sí, 80.000 millones de dólares aproximadamente. Entre 80.000 y 90.000 millones de dólares. Ese cuarto realmente, digamos, en el promedio histórico del 2004 a la actualidad, se vio incrementado porque en realidad el sector contribuye en alrededor de un 20%, un 22%. Que pase o que salte del 22 al 25% se debe a varios factores. Uno de ellos es la caída del resto de las actividades, es decir, se achicó la torta. Los sectores que producen productos manufacturados tuvieron un bajón a causa de la pandemia. Ese sector se viene reactivando, el indicador de febrero muestra una mejoría de en torno al 10% respecto del año anterior, lo cual es favorable, y eso hace que se agrande un poco más la torta. Pero necesitamos, sí, que la torta se agrande aún más. Ahora bien, este agrandamiento de la torta no garantiza que a todos los bolsillos nos entre una porción mayor. ¿Sí? Claro. Y es ahí en donde está centrada hoy por hoy la discusión y es en donde debemos pensar un poco cómo hacer para que, ok, la torta tiene que agrandarse, tiene que ser más grande, pero las porciones se deben distribuir de manera más equitativa. El fruto de ese agrandamiento de la torta debe ser repartido de manera un poco más homogénea, siempre tratando de priorizar a los sectores más vulnerables de la economía, ¿no? Sí. Y es ahí en donde el Estado cumple un rol fundamental. ¿Qué nos van a decir del lado de aquellos que directamente no quieren al Estado o pretenden mayores libertades, ¿no? Pretenden apropiarse de una porción mayor de la torta o que nadie le toque su porción de torta? Bueno, lo que van a decir es que hay falta de libertad, que el Estado se está inmiscuyendo en cuestiones en las que no debe meterse. Pero la realidad es que si el Estado no interviene y no defiende a los sectores más vulnerables, Superman solamente en las películas, Batman, que recientemente estrenó una película, está en Hollywood y no va a venir a repartir esa porción de torta, y es entonces el Estado quien debe garantizar que todos los bolsillos tengan el fruto de ese agrandamiento de la torta. Ahora bien, la torta puede agrandarse por una cuestión extraordinaria, y esto es a lo que están apuntando las medidas del gobierno en esta última semana. El gobierno dice, bueno, la torta va a ser más grande. Ahora bien, va a haber sectores que van a recibir una porción mayor de esa torta. Yo me voy a encargar de identificar a esos sectores, no son muchos, y lo que voy a hacer es, bueno, le voy a dejar disfrutar de una porción mayor de esas ganancias, pero una parte de esas ganancias me la voy a quedar para repartirla entre aquellos que no están viendo el fruto de este agrandamiento de la torta en sus bolsillos reflejado. Esa es un poco la discusión hoy, pero a mí lo que más me interesa es justamente hablar de la renta esperada, no de la renta no esperada.
Hay que agrandar la torta y esto tiene que ser de aquí para siempre. Y no es invirtiendo más en el campo o en el sector agrícola, sino es invirtiendo en ciencia y tecnología. Y en este punto quiero destacar un programa que se relanzó en diciembre del 2020, que ha sido uno de los motores del desarrollo de ciencia y tecnología del país, que es el programa Raíces. Programa Raíces que repatria a los científicos que se fueron del país por cuestiones monetarias. Y es en la inversión en ciencia y tecnología, no el gasto en ciencia y tecnología, sino la inversión en ciencia y tecnología, lo que va a hacer que el agrandamiento de la torta no sea por cuestiones azarosas o por cuestiones ajenas a la voluntad de quienes producen en el país, como puede ser una guerra, sino que sea un agrandamiento consistente, que se mantenga y perdure a lo largo de los años. Esta inversión en ciencia y tecnología llegó a un máximo histórico del 0,65% del Producto Bruto Interno, es decir, pensemos, dijimos 400.000 millones de dólares. El 1% sería aproximadamente 1.000 millones de dólares. La mitad de 1.000 millones de dólares, o sea, 500 millones de dólares, es lo que históricamente se invirtió como máximo en investigación y desarrollo. Es decir, una porción muy pequeña de todo lo que se produce. Y sin lugar a dudas, esa inversión en ciencia y tecnología del 0,65 del PBI tuvo como resultado, por ejemplo, que Argentina lanzara 2 satélites de comunicación, como fueron el ARSAT-1 y el ARSAT-2, y fuera uno de los pocos países de la región que tiene un satélite propio para comunicaciones. Hay muchos países que tienen satélites para investigación, ¿sí?, o científicos, pero para comunicaciones hay muy pocos, y Argentina es uno de ellos. No depende para comunicarse vía satélite con otras partes del mundo de comprar el ancho de banda a otros países, sino que lo puede hacer con su propio satélite y además puede vender parte del ancho de banda a otros países. Eso es lo que ese 0,65, esa porción tan chiquita del PBI, generó en un breve periodo de tiempo. Por eso me parece importante hablar de la renta esperada y hablar del agrandamiento de la torta, no por cuestiones azarosas o ajenas a la voluntad de las partes, sino porque existen políticas de Estado que favorecen a ese agrandamiento vía la ciencia, la tecnología y la investigación. Muy bien. Y además, por si no fuera suficiente con todo lo que bien explicó Alejandro Nava, tiene que ver con crear una nueva industria que tiene que ver con las telecomunicaciones y con la venta del ancho de banda, como bien dijo, de un satélite propio que pertenece a Argentina, que además puede comercializar y generar una industria nueva, por así decirlo. Sí, pensemos en comunicaciones y pensemos en tecnología. Y en tecnología, la tecnología que más ingresos está produciendo en el país y está un poco sobrevalorada o infravalorada o no se puede captar bien cuál es el valor, es la del software, la de creación de programas. Existen en el país muchos desarrolladores de software que trabajan en forma remota y para países extranjeros o para corporaciones extranjeras, y esa es inteligencia argentina que no se exporta en forma material, que es invisible a los ojos, pero que produce grandes ganancias. Muy bien. Alejandro Nava, excelente lo que conversamos hoy. Conversamos, me incluí y fue casi una cátedra. Porque además nos salimos un poquito de lo que hablamos habitualmente y sin salir de la economía, sin salir del ámbito de la política de nuestro país, tiraste una punta diferente. Así que la verdad que gracias por compartir la información. Nosotros ya nos vamos a despedir. Bueno, dijimos, mejoramos en cuanto a la pobreza. Teníamos que sumar a Vicky
digamos, a esta disputa entre vos y yo quién es el más pobre. Ahora debíamos incluirla a Vicky. Bueno, sin lugar a dudas que si le incluimos a Vicky, es pobre Vicky. Muy bien. Cerrado de la mejor forma, como es habitual. Alejandro Nava con claridad y también se dice lo que hay que decir. Se dice y tiene razón. Sin lugar a dudas. Muy bien. Nosotros rápidamente nos vamos a despedir porque la continuidad de la programación de Punto Cero se extiende hasta casi la medianoche, con toda programación en vivo, así que ya mismo saludamos a Nahuel Isela. Hoy no pudo entrar al estudio, nos quedamos sin tiempo. Ni Vicky ni Nahuel tenían contenidos para hablar hoy en Noti, con lo que es la actividad del fútbol femenino y también con lo que es la edición del 23 Bafisi, que ya está... se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires, pero no nos quedó nada, pero nada de tiempo. Seguramente del otro lado está escuchando Fede y dijo, el Noti tiene que ser de 3 horas. Y hoy tiene razón. Pero bueno, no va a poder ser. Nosotros nos vamos a despedir, así que saludamos, como dije recién, a Nahuel Isela en la producción general, a Victoria Duclos Cibuet en la operación técnica y a todo el staff y el equipo de Punto Cero referentes en cada una de las materias que se hablan semana a semana. Recién escuchamos a Alejandro Nava, sí, con nuestra economía de a pie. Tuvimos la palabra de Ángela Belandia sobre la actualidad y el estado parlamentario, por qué no también de proyectos que tienen que ver con el cultivo y el registro de los productores y cultivo del cannabis. También hablamos brevemente con Héctor Ortiz, secretario general de ATE Hospital Durán, sobre el cese de actividades. Nuestro justiciero social, Pablo Velázquez, con policiales. José Tripodero con toda la actualidad de la NBA. Y al inicio de esta edición hablamos con Federico González Chapur en el Día de la Tierra y es integrante de Eco House sobre esta movilización, esta marcha mundial contra el cambio climático. Mi nombre es Diego González y todos los viernes nos encontramos ahora a las 11 de la mañana hasta las 13 horas para hablar de toda la información de Argentina y el mundo. Se quedan en la continuidad de la radio hasta la medianoche casi, en vivo con un montón de programación linda. Stay Classy San Diego, nos volvemos a encontrar nada más que en 7 días. Buen fin de semana. Paritarias varias. 11 organizaciones sindicales acordaron con el Ministerio de Trabajo aumentos salariales que rondan entre 34 y 54%. 2 entidades estatales, ATE y UPCN, tienen una actualización inmediata del 10%. Salud en paro. Trabajadores del sector realizan este viernes un cese de actividades en reclamo por un aumento salarial acorde a los índices de inflación, como expresan. Además, repudian el despido de colegas contratados durante la pandemia en condiciones de informalidad. Rusia suspendida. La Organización de los Estados Americanos, OEA, sancionó al país como observador permanente hasta que termine con la invasión a Ucrania. Por otra parte, el G20 no acordó la expulsión de Rusia del grupo. Río Negro verde. Esta semana se aprobó por unanimidad el proyecto de ley para que la provincia desarrolle una planta de hidrógeno verde. La inversión llegará desde Australia por $8.400 millones y creará 50.000 puestos de trabajo. 11 ideal. Se completó la fecha 11 de la Copa de la Liga y Racing y Estudiantes de La Plata lideran en soledad sus grupos. Hasta el momento se medirían en cuartos de final Racing ante Boca Juniors, Aldo Civi contra Newell's Old Boys, Estudiantes frente a Argentinos Juniors y River Plate contra Tigre.